Brenda. Bien, buenísimo, buenísimo con eso. Ahí está grabando, ¿no? Sí, ahí está, entiendo que está grabando. Bárbaro. Bueno, vamos a comenzar con el webinar. Brenda, antes de comenzar, me gustaría hacerte una consulta particular para entender, digamos, en tu situación, dónde estás, si estás estudiando, si estás trabajando en una empresa, como para adaptar el contenido del webinar a tu caso. ¿Te parece? Sí, yo trabajo para una organización de ayuda humanitaria aquí en Honduras, Centroamérica, y pues la idea de nosotros, tenemos un proyecto llamado Reversión del Naranja, y la idea de nosotros, yo trabajo en el programa de infraestructura, promoción de la higiene y aparte de ambiental, y la idea de nosotros es hacer el cálculo de la huella de carbono a nivel de oficina. Entonces, ese es mi interés de participar. Perfecto, 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 Brenda, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, se suma Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás? Mi nombre es Agustín Lagos. Le estaba comentando a Brenda que, bueno, supuestamente había 11 personas invitadas. No vinieron todos, pero bueno, estamos grabando esta reunión para después enviarla por mail. Así que va a ser una reunión chiquitita. Si te querés presentar, Rocío, adelante. No hay problema, Rocío, no hay problema. Nosotros comenzamos y dale, no hay problema, no hay problema. Cuando puedas, si querés dejar ahí en los comentarios, más que nada desde dónde nos estás viendo, desde qué parte del mundo nos estás viendo, y bueno, entender si estás trabajando en una empresa o si estás estudiando, como para hacer, digamos, adaptar el contenido del webinar a tus necesidades. Pero bueno, cuando puedas, Brenda. Perdón, Rocío, no hay problema. Y ahí se suma Misael. ¿Qué tal, Misael? Buenas tardes. Agustín es mi nombre. No sé si te puedes presentar, Misael. Si no, no hay problema. Comenzamos con el webinar. Tú me dirás. Bueno, vamos a comenzar con el webinar. Como le decía a Brenda al comienzo, somos poquitos, así que les pido por favor que le abran sus micrófonos o le aprendan sus cámaras si quieren, pero que me hagan todas las consultas que quieran, así se pueden resolver bien las dudas que tengan, ¿sí? Ahí Brenda, que nos está escuchando y nos está viendo desde Honduras, me estaba comentando que el interés de ella principalmente es, bueno, medir la huella de carbono de las oficinas de una ONG en Honduras, ¿sí? Así que, bueno, Brenda, vamos a ver un poco de eso. Bueno, en el caso de Rocío y Misael, si ustedes me quieren comentar en los comentarios, ahí en el chat, si quieren medir la huella de carbono de algún lugar en particular o solamente están aprendiendo, como para entender, digamos, dónde están. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? ¿Todo bien? Bien, gracias, sí. Mira, más o menos te cuento, yo trabajo como analista de mejoras de proceso en un laboratorio de análisis de alimentos. Entonces, se me encargó la misión de medir la huella de carbono. Tengo algunas nociones por mi carrera, pero la verdad es que en el camino me he ido dando cuenta que igual hay que tener varias consideraciones de los límites operacionales de la empresa, sobre todo. Entonces, considerar varios factores y es ahí algunas cosas detalles que no manejo muy bien, entonces yo creo que a medida que avance tu presentación, podré irte haciendo algunas preguntas. Bárbaro, Rocío, muchísimas gracias, muy interesante. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿De Chile? Sí, de Chile, de Rancagua. Sí. Perfecto. Bueno, un gustazo, Brenda, un gustazo poder estar en contacto contigo. Y bueno, Misael, si quieres, si no, no hay problema. Arrancamos, si quieres hacer algún comentario, adelante cuando quieras. Si no, bueno, comenzamos con el webinar, ¿sí? Bien. Vamos a ver, bueno, primero les doy la bienvenida, muchas gracias por el tiempo y por estar aquí presentes. La agenda de hoy, vamos a ver por qué es importante actuar ahora, ¿sí? Pero bueno, entiendo que ya están en tema, digamos, no es que el cambio climático es totalmente nuevo para ustedes, sino que ustedes ya vienen trabajando, tanto Rocío como Brenda que me comentaron que ya están con, digamos, proyectos de una medición en particular. Luego vamos a ver los 5 pasos para calcular la huella de carbono,
¿sí? Según la norma ISO 14064, que es la norma que nosotros usamos para medir la huella de carbono. Y luego vamos a ver algunos recursos gratuitos que les van a servir para medir la huella de carbono en el caso de ustedes, ¿sí? Así que, qué bueno. Si están de acuerdo, comenzamos. A ver, ahí está. Se ve bien, ¿no? Porque yo veo un poco cortado. No, pero está bien, perfecto. Bien, como para ponernos en contexto, bueno, está claro, ¿no?, que el crecimiento demográfico, las prácticas agrícolas más intensivas, el mayor uso de la tierra, el aumento de la deforestación, la industrialización y el uso de la energía procedente de fuentes fósiles, todos ellos han contribuido a una aceleración de la tasa del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿sí? Y está comprobado científicamente que esto proviene desde el inicio de la era industrial, ¿sí?, de aproximadamente 1750. ¿Sí? Es decir, los seres humanos, por nuestra actividad, hemos aumentado la concentración de algunos gases de efecto invernadero en la atmósfera, y eso está provocando cambios visibles, sustanciales, en el régimen de lluvias, y demás variables atmosféricas que hacen que tengamos un cambio en el clima, ¿sí? Esta gráfica que pueden ver acá está medida, fíjense que acá está medido en miles de años atrás, acá abajo, ¿sí? Y se pueden ver cómo fue la concentración de dióxido de carbono a nivel atmósfera, medido en partes por millón, en los últimos 800.000 años. Es mucho tiempo, ¿eh? 800.000 años. Fíjense que en los últimos 800.000 años hubieron cambios en la concentración de dióxido de carbono atmosférico. En total, hubo 8 ciclos de glaciación y deshielo. Esta gráfica está construida a partir del estudio de los núcleos del hielo, de rocas y de anillos en los árboles, ¿sí? A partir de estudiar, bueno, estas 3 fuentes de información, se fue encontrando cuál fue la concentración de dióxido de carbono atmosférico a nivel de atmósfera en los últimos 800.000 años. Fíjense que aproximadamente, a pesar de las variaciones naturales, porque estamos en un equilibrio natural en la Tierra, a pesar de estas variaciones, en promedio, en general, fue de 250 partes por millón, ¿sí? Durante la mayor parte del tiempo. Pero fíjense qué pasa acá donde dice nivel actual, que parece que es una línea recta, ¿no? Pero en realidad eso no es una línea recta. Esa línea, que parece una línea recta, representa los últimos 150 años. Fíjense cómo en los últimos 150 años la concentración de dióxido de carbono a nivel atmosférico se disparó, ¿sí? Literalmente el doble, ¿sí? Fíjense, ahora voy a mostrar una gráfica que hace un zoom, digamos, en esta línea que parece recta, ¿sí? Fíjense, cuando aumentamos el zoom en esa línea, aumentamos la cantidad de años, digamos, podemos ver cómo en los últimos 150 años el nivel de dióxido de carbono a nivel atmosférico se aumentó al doble. Y esa forma de esa gráfica no tiende a estabilizarse, sino todo lo contrario. Parece que eso va a seguir creciendo. Tiene toda la pinta de que eso va a seguir creciendo, ¿sí? Así que estamos en un momento muy complicado a nivel, digamos, humanidad, donde nos estamos dando cuenta de nuestro impacto en el ambiente y evidentemente tenemos que hacer algo para frenar esto, ¿sí? Miren, antes de iniciar este webinar, entré en esta página, co2.earth, donde pueden ver el nivel, digamos, de dióxido de carbono a nivel atmosférico desde el día de ayer, ¿sí? El 3 de junio. Fíjense que ayer estábamos en 424 partes por millón, cuando el promedio histórico era 250. ¿Sí? Estamos casi el doble, ¿sí? Así que, bueno, está claro que este cambio en la atmósfera está provocado por el hombre, por la actividad humana, es decir, es antropogénico. Y bueno, estamos aquí para ver qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para mejorar esta situación, ¿sí? Como es tan complejo el cambio climático, a mí me gusta siempre arrancar bien simple. Vamos a hacerlo bien simple para que se entienda, ¿sí? Vamos a arrancar con 2 números, ¿sí? 2 números que nos van a permitir entender la magnitud del desafío que nos estamos enfrentando como humanidad, ¿sí?
El primer número es 51.000 millones. 51.000 millones es el número aproximado de toneladas de gases de efecto invernadero que el mundo aporta cada año a la atmósfera, ¿sí? Como vimos recién, este número tiende a seguir creciendo. El segundo número es 0. 0 es la cantidad de gases de efecto invernadero que debemos aspirar a emitir en el 2050. Fíjense que son dos números totalmente distintos y hay hay 30 años entre cada uno de esos números y el desafío es enorme, enorme. En estas gráficas podemos ver cómo sería el nivel de emisiones en esta parte de la gráfica, y en este lado se puede ver la temperatura, ¿no? Pero bueno, cómo sería el nivel de las emisiones hacia el 2100 si el mundo no hace nada al respecto, ¿no? Con respecto a políticas de cambio climático. Fíjense que las emisiones, en vez de ser 51.000, que es el nivel actual, pasarían a 151.000. ¿Está bien? En cambio, con las políticas actuales, estamos siguiendo la trayectoria naranja, ¿sí? Si solamente hacemos lo que estamos haciendo actualmente y nos quedaríamos aproximadamente como estamos hoy y no son buenas las proyecciones. En cambio, si se aplica los targets, es decir, los objetivos del Acuerdo de París, fíjense cómo ya para el año 2025, es decir, el año que viene, ya deberíamos empezar a ver un quiebre en las emisiones a nivel mundial, ¿sí? Para llegar a el 0 neto en el 2050, ¿sí? Y bueno, al 2100 seguir bajando, ¿sí? Esta gráfica a mí me gusta mucho porque muestra cómo son los distintos caminos, si no hacemos nada, si hacemos lo que venimos haciendo o si redoblamos los esfuerzos para alcanzar las metas, ¿sí? Fíjense que esto es una transformación total de los sistemas de energía, de transporte, de producción y de consumo en menos de 25 años. Yo cada vez que leo esto, que hablo sobre esto en los webinars, me quedo pensando, en 25 años es muy poco tiempo y es una transformación total de todo lo que ya conocemos. Así que bueno, está todo por hacer. Y yo celebro que cada vez más personas de empresas, de ONG o de distintas partes de la sociedad quieran aprender a medir la huella de carbono, se pongan en tema, porque realmente es necesario que todas las organizaciones lo hagan. Así que bueno, me alegro mucho que estén aquí aprendiendo esto. Vamos a ver qué dice la ciencia más reciente respecto a todos estos cambios, ¿sí? Bueno, digamos, ¿qué es lo que deberíamos hacer a nivel sociedad? Básicamente, la sociedad se compromete a través del Acuerdo de París a reducir un 50% de sus emisiones al 2030 con respecto al 2019 y llegar al 0 neto lo antes posible, a más tardar en el 2050. ¿Sí? Y otro compromiso que digamos, se exige, no se exige, sino que es parte del Acuerdo de París, es reportar el progreso, ¿sí? De cómo van disminuyendo esas emisiones anualmente. Así que bueno, gestionar la huella de carbono, fíjense que es clave en todo este proceso de transformación de las distintas sistemas económicos. Como dijo Peter Drucker, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Así que lo primero que hay que hacer si nosotros queremos mejorar es medir, ¿sí? Entonces acá viene el concepto de la medición de huella de carbono, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué es la huella de carbono? Entiendo que ya más o menos está en el tema, pero siempre está bueno recordar. La huella de carbono es el total de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por una organización, un producto o un servicio, ¿sí? ¿Cómo se mide? Se cuantifican los gases de efecto invernadero y se convierten a una unidad común, el dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Tenemos distintos gases de efecto invernadero, tenemos el dióxido de carbono, el metano, el hexafluoruro de azufre, bueno, hay muchos, más de 23 seguro, gases de efecto invernadero, y básicamente para obtener la huella de carbono tenemos que cuantificar todos esos gases, y como son distintos gases, no se pueden sumar entre sí, entonces los pasamos todos a una unidad común, que es el dióxido de carbono equivalente, para sí poder integrarlos y obtener el total del impacto en cambio climático de esa organización, ¿sí? Cualquier duda, por favor, les pido que me
lo pueden escribir o pueden levantar la mano o como quieran, ¿sí? Pero para que lo hagamos más dinámico. ¿Cuáles son los beneficios de reducir la huella de carbono? Bueno, el primero, yo creo que es el más importante, ¿no? Es que se logra un ahorro económico a través de la eficiencia energética, ¿no? Porque cuando nosotros aplicamos eficiencia energética, eficiencia de los recursos, tarde o temprano estamos eficientizando todo el proceso y genera un ahorro económico, ¿sí? Por otro lado, el mercado, la sociedad está esperando que las empresas empresas o cualquier organización tomen acción frente al cambio climático, y las organizaciones que lo hacen aumentan el valor de su marca, ¿sí? Bueno, en la sociedad. Aclaro esto porque, Brenda, vos estás con una ONG, cuando digo marca también me impacta, digamos, en tu caso, ¿verdad? Hay una encuesta que es muy interesante que dice que 9 de cada 10 personas encuestadas concuerdan que la situación actual ambiental es muy preocupante. Así que la sociedad está esperando que las organizaciones hagan algo al respecto, ¿sí? Y por otro lado, bueno, amplía los horizontes comerciales, porque, bueno, esto mismo, ¿no? Las personas están esperando, cuando las empresas responden, aumentan el valor de la marca y tienen más probabilidades de ampliar sus horizontes comerciales. Obviamente, además de, por ejemplo, entre todo lo que es inversiones, los inversores ahora incluyeron la variable ambiental en su política de inversiones, en su cartera, en su portfolio de inversiones. Entonces, es muy importante para las empresas que necesitan recaudar, digamos, fondos, puedan estar, digamos, al día con esto. Bien, ¿cómo se calcula la huella de carbono organizacional? A ver, denme un momento. Ahí está. Un segundito. Ahí está. Ahora sí. Bien, ¿cómo se calcula la huella de carbono organizacional? Bueno, hay distintas metodologías para hacerlo. Las más conocidas son el GHG Protocol, el protocolo de gases de efecto invernadero. Luego tenemos las normas británicas, BSI. También tenemos las directrices del IPCC, ¿sí? Que son, si bien son a nivel países, porque digamos, ellos lo que hacen son metodologías para medir la huella de carbono, o mejor dicho, inventarios de gases de efecto invernadero para países, pero las guías que ellos hacen son totalmente adaptables a empresas, ¿sí? Así que podemos usar las guías del IPCC para medir la huella de carbono en una empresa. Y por otro lado tenemos la norma ISO 14064, que es la que nosotros usamos para medir la huella de carbono. Yo lo que les recomiendo, si ustedes están queriendo medir la huella de carbono de una oficina, o bueno, en tu caso, Rocío, entiendo que es de un proceso, de una fábrica, pueden consultar tanto el GHG Protocol en la página de ellos como las guías del IPCC, que ahí van a encontrar muchísima información, donde van a encontrar calculadoras y recursos gratuitos donde van a poder hacer los cálculos que ustedes están buscando. Nosotros específicamente aplicamos la norma ISO, la 14064 en su parte 1. ¿Por qué? Porque esta norma no es una única norma, sino que es una familia de normas, se llama la familia de normas 14060, que incluye no solamente la medición de huella de carbono, sino también la proyección de las reducciones a futuro y la verificación. Es decir, otra parte de la norma verifica que todos esos cálculos estén bien hechos. Y por último tenemos la norma 14068, que es muy nueva, salió el año pasado, y es la que nos permite hacer declaraciones de carbono neutralidad. Así que bueno, nosotros elegimos esta norma porque es completa, es muy exhaustiva y internacionalmente es reconocida en todo el mundo, es decir, es reconocida en todo el mundo, y asegura de que tengamos, digamos, exhaustividad y exactitud en la información. Así que bueno, básicamente cada uno puede elegir el método que quiera, pero bueno, en el caso nuestro particular recomendamos usar la norma ISO para que los reportes de gases de efecto invernadero tengan validez internacional. Es decir, pues lo podemos presentar a cualquier parte interesada en cualquier parte del mundo.
Digamos, un valor agregado de esta familia de las normas, de normas ISO, a diferencia de, por ejemplo, el GHG Protocol, es que define dos tipos de emisiones, las emisiones evitables y las emisiones residuales. Las emisiones evitables son las que podemos eliminar con la tecnología y los recursos actuales, ¿sí? Son las que tenemos que, digamos, trabajar sobre ellas. Y las emisiones residuales son aquellas que aún no tienen una solución tecnológica o económicamente viable, ¿sí? Y son las emisiones que podemos compensar con bonos de carbono, ¿sí? Pero bueno, acá me estoy adelantando un poco, no quiero complejizarlo, pero bueno, básicamente la norma de la familia de normas ISO 14060 y 60 lo que brinda es todo un marco donde se puede no solo medir la huella de carbono, sino también proyectar las reducciones y poder hacer también las declaraciones de carbono neutralidad. Por eso me parece muy, muy importante digamos, que sepan por qué aplicamos esta familia de normas. Esto acá, como les decía recién, fíjense que nosotros aplicamos la 14.064.1, que es para inventarios, también está la 14.067, que es para huella de carbono de productos, luego tenemos la 14.064 en su parte 2, que es para proyecciones de reducción a futuro, y luego tenemos la 14.064 en su parte 3, que es para la verificación de todos los datos, ¿sí? Y en el centro de esta familia está la ISO 14068, que es la de carbono neutralidad, ¿sí? La que nos asegura de que el camino a la carbono neutralidad sea exhaustivo y no estemos haciendo greenwashing, ¿sí? No estemos comprando bonos de carbono en emisiones que podemos realmente reducir, ¿sí? Entonces, a mí me encanta esta familia de normas porque se enfoca en la reducción y no en la compensación. Porque si no, todo el mundo compraría bonos de carbono y ya se terminaría el problema. Pero no, sería lo mismo que barrer la basura bajo la alfombra, eso, ¿no? En cambio, con esta norma nos aseguramos que no estamos haciendo eso, que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por el camino de la carbono neutralidad, evitando el greenwashing. Así que bueno, pasamos entonces a los 5 pasos para medir la huella de carbono. Básicamente los 5 pasos son, el primero es identificar las emisiones y las remociones de gases de efecto invernadero. El segundo es seleccionar el enfoque de cuantificación. El tercer paso es la recopilación de datos. El cuarto paso son los cálculos de emisiones y las remociones de gases de efecto invernadero. Y el quinto paso es la interpretación de resultados y el reporte. Ahora vamos a ver cada uno de ellos en detalle y de vuelta. Si necesitan si tienen alguna consulta en específica, abran el micrófono o pueden escribir sin problema. Vamos con el paso número 1. Bien, identificar fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero dentro de los límites de la organización. Bien, a ver, antes de comenzar con esto, para Rocío, que vos estás con este tema de los límites de la organización puede estar compuesta por una o más instalaciones, ¿sí? Es decir, puede tener una fábrica y una sucursal, por ejemplo, o pueden ser varias sucursales. A eso la norma lo llama instalaciones. Y dentro de cada instalación, ¿sí?, puede haber una o más fuentes o sumideros de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en una oficina consumimos gas para las estufas porque hace frío, ¿no? Entonces ahí tenemos una fuente de gas de efecto invernadero que son las estufas, y por el otro lado también consumimos electricidad para las computadoras, la iluminación y todo. Entonces ahí tenemos 2 fuentes de gases de efecto invernadero en una misma instalación, ¿sí? Es importante eso, Rocío, para que sepas cómo se divide, digamos, a nivel, digamos, los límites operativos del inventario. Una vez que tenemos definidos cuáles son las instalaciones que nosotros queremos evaluar, ahí sí podemos empezar a ver entonces cuáles son las fuentes que están dentro de esas instalaciones. Bien, las fuentes fuentes o sumideros de gases de efecto invernadero, la norma ISO 14064 lo divide en 6 categorías, ¿sí? Acá al lado puse los alcances del GHG Protocol porque son muy conocidos simplemente por eso, para que puedan ver cómo es la equivalencia de los alcances 1, alcance 2 y alcance 3 con las categorías de la norma ISO 14064.
¿sí? Básicamente el alcance 1 es igual a la categoría 1 y se refiere a las emisiones y remociones directas de gases de efecto invernadero, ¿sí? Es decir, todas las emisiones o remociones que suceden dentro de los límites de la organización, ¿sí? Y estas emisiones pueden ser muchas, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser emisiones, digamos, fijas, de fuentes fijas, como por ejemplo el ejemplo que yo le ponía de las estufas a gas, ¿sí? Luego tenemos fuentes fugitivas, ¿sí? De sistemas antropogénicos fugitivos, por ejemplo, puede ser de un sistema de refrigeración que pierde gas o de por ejemplo, ya pasándonos al área industrial, cuando hay pérdidas en válvulas, en bridas, en sistemas en la industria petrolera o petroquímica. También podemos encontrar fuentes, emisiones directas de gases de efecto invernadero en ciertos procesos industriales, como por ejemplo la fabricación de cemento, la fabricación de vidrio, la oxidación de algunos aceites. Y luego también tenemos ejemplos de categoría 1, son las fuentes móviles, ¿sí? Es decir, si tenemos automóviles, tenemos camiones, tenemos tractores, barcos, aviones, dentro de nuestros límites, los tenemos que contemplar como categoría 1, ¿sí? Luego tenemos lo que es la categoría 2, que se refiere, o lo que es equivalente al alcance 2, que se refiere a las emisiones indirectas por la energía importada, ¿sí? En general acá lo que se computa es la electricidad que se consume de la red eléctrica, si es que están, digamos, conectados a la red eléctrica. Si tienen paneles solares, digamos, no va acá. Bien, luego tenemos lo que son las emisiones indirectas, lo que sería el alcance 3 del GHG Protocol, pero en la norma ISO 14064 sería la categoría 3, categoría 4, categoría 5 y categoría 6, ¿sí? Básicamente la categoría 3 se refiere a las emisiones indirectas por todo tipo de transporte, tanto aguas arriba como aguas abajo, ¿sí? Acá nos referimos a, por ejemplo, bueno, si tenemos una fábrica de muebles de madera, por ejemplo, bueno, toda la madera que nosotros usamos para fabricar los muebles, bueno, viene de algún lado, ¿no? En camión, en barcaza, o bueno, como sea. Bueno, todos esos transportes los tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y luego, una vez que fabricamos los muebles, que producimos los muebles, los tenemos que distribuir a nuestros clientes. Bueno, toda esa distribución, sea en camión o como sea, también la tenemos que tener en cuenta en esta categoría, ¿sí? Todo lo que sea transporte, tanto aguas arriba como aguas abajo. También en esta categoría, la número 3, se contabiliza el transporte de los colaboradores que van a trabajar, ¿sí? Las personas que van todos los días a trabajar a la oficina o a la fábrica o donde sea, se movilizan, ya sea en auto, ya sea en colectivo, en bus o, bueno, caminando, en bicicleta. Esas emisiones de los empleados para transportarse al lugar de trabajo deben ser contempladas en la categoría número 3. Es una categoría muy amplia, pero bueno, no quiero profundizar más. Básicamente todo lo que sea transporte está incluido en esa categoría. Luego tenemos la categoría 4, que son las emisiones indirectas por los productos que utiliza la organización. Sí, Rocío, adelante. Sí, tengo una consulta. Por ejemplo, en ese caso de la categoría número 3, se supone que uno debiese medir la huella, por ejemplo, de los bienes. En este caso, no sé, por ejemplo, consumo de papel, consumo de bolsas de basura, tintas, por ejemplo. Y además, no solo medir el cuánto consumo, sino que también medir las emisiones por el transporte de ese bien. ¿Entiendo bien? Es como medir cuánto y qué distancia recorre. Sí, exactamente, exactamente. Es no solamente lo que vos decías de medir las emisiones de los productos, de las tintas, del papel que estamos consumiendo, ajá, eso sería la categoría 4. Serían las emisiones indirectas por los productos comprados, que ahí puede ser todo, puede ser productos
en general se puede dividir en productivo y no productivo. Productivo es todo aquello que usamos para hacer el producto que estamos produciendo, y no productivo pueden ser cuestiones de oficina, cuestiones para la administración, o otros tipos de, digamos, de productos. Cada empresa puede dividir esto como quiera, ¿no? Pero bueno, básicamente los productos, la categoría 4, lo podemos dividir en eso, productivo y no productivo. Y esos productos que están dentro de la organización llegaron de alguna manera. Bueno, ese transporte lo tenemos que también contemplar, pero claro, en la categoría 3. ¿Sí? Ok. Una cuestión importante acá, en todo lo que son las emisiones indirectas, no es que tenemos que medir todo, porque bueno, como ya se está dando cuenta Rocío, es muy complejo las emisiones indirectas, y no hace falta medir todo, sino que la norma habilita a solo medir las emisiones indirectas. Perdón, va de vuelta. Solo habilita a medir las emisiones indirectas significativas. Es decir, hay que aplicar un criterio de significancia para ver si esa emisión que estamos evaluando tiene sentido o no tiene sentido medirla. Si es muy pequeña y impacta muy poco en la huella de carbono, y la verdad que no tiene mucho sentido que perdamos tiempo buscando información. En cambio, si sabemos que esa es una fuente importante, bueno, que es importante para el negocio, ahí sí debemos medirla. Entonces, por ejemplo, Rocío, si vos usás tinta, ¿no? Entonces vos estás contabilizando la tinta y querés también contabilizar el transporte de la tinta, del fabricante de tinta, hasta donde están ustedes. Por ahí, ese transporte, estoy poniendo un ejemplo, quizás ese transporte no tiene un impacto tan grande y es muy complicado encontrar la información porque tenemos que entender cómo llegó esa tinta, ¿no? En qué transporte, cuántos kilómetros recorrió. Bueno, y a veces no sabemos de dónde viene esa tinta. Nosotros la compramos directamente. Entonces, hay mucha información que falta. Entonces, para que el resultado no tenga tanta incertidumbre, lo que se hace es se aplica un criterio de significancia y decimos, bueno, esta fuente, el transporte de la tinta, lo identificamos, sabemos que existe, pero no lo vamos a contabilizar porque, según nuestro punto de vista, no es significativo. ¿Sí? Digo, Rocío, esto para que no te vuelvas loca, digamos, buscando información, porque a veces pasa esto, ¿no? Que es mucho lo que hay que buscar. Así que, bueno, se puede aplicar esto de criterio de significancia. Un comentario, sí, es verdad eso. Acá en la empresa se utilizan muchos productos de todo tipo, desde lo más sencillo de lo que es papel hasta compras específicas para... Entonces, claro, al haber tantos productos se vuelve un poco abrumador porque no puedes tú determinar o irte en detalle por cada producto, pero claro, ahí va que a lo mejor sí se puede discrepar, discernir y decir, ya, bueno, ¿qué es lo que está a mi alcance para poder medir o evaluar y ver si realmente, como dices tú, es significativo el impacto? Exactamente. Ahora, yo igual te quería preguntar sobre ese criterio de significancia, si hay algo que te explique o simplemente va como en el criterio de uno, si realmente depende de la cantidad, si es muy difícil medirlo. Sí, tal cual. El criterio depende, la norma establece que el criterio lo tiene que establecer la empresa o la organización que está midiendo la huella de carbono. Okay. No es que hay un criterio que ya que viene dado. Claro, no hay uno establecido, sino que cada organización conoce sus propios números, su propia información y debe establecer los criterios para determinar qué emisión indirecta es significativa y cuál no es significativa. Okay. Y dentro de los criterios puede ser complejidad para recabar la información. También se puede poner un criterio de, por ejemplo, todas esas compras que ustedes tienen, bueno, de poner un tope por cantidad de dinero o dólares o, bueno, la moneda que tengan, para decir, bueno, vamos a medir solamente los productos que compramos de determinado volumen de dinero, digamos, ¿no? Así que eso depende, digamos, de cada organización. Va a depender de la información que tengan disponible, de la complejidad de la información, básicamente eso. Es muy importante que cuando ustedes establecen un criterio de significancia, tiene que estar escrito, ¿sí? Tiene que estar en algún lado, se tiene que poder chequear, ver
porque si ustedes quieren verificar ese informe de gases de efecto invernadero, una persona que no conoce nada lo tiene que poder leer y entender qué se hizo ahí, ¿sí? Básicamente eso. Bien, pasamos entonces a lo que es la categoría 5, que estas son las emisiones indirectas por el uso de los productos que nosotros producimos, ¿sí? Es decir, si es distinto, por ejemplo, si nosotros somos una fábrica de autos, bueno, las emisiones del producto que nosotros hacemos durante la vida útil y van a ser bastantes, ¿no? Porque van a ser todo el combustible que consuma ese auto en toda su vida útil y bueno, esas emisiones nos vamos a tener que hacer cargo nosotros. En cambio, si en lugar de producir autos producimos paneles solares, bueno, ese panel solar va a ahorrar una cantidad muy grande de gas de efecto invernadero porque va a evitar consumir energía eléctrica de la red eléctrica, ¿sí? Entonces, en lugar de tener, el fabricante de paneles solares, en lugar de tener emisiones en la categoría 5, va a tener remociones en la categoría 5, ¿sí? Pongo este ejemplo que es como muy extremo, ¿no? Una fábrica de autos versus una fábrica de paneles solares para que se entienda. Esta categoría, desde ya les aclaro que es muy difícil medir. Muy pocas empresas lo hacen actualmente. ¿Por qué? Porque se necesita hacer un análisis del ciclo de vida de los productos o de los servicios que nosotros tengamos, lo cual es un estudio mucho más complejo y no todas las empresas han llegado a este nivel, ¿sí? Pero bueno, a nivel informativo, para que sepan, categoría 5 se mide las emisiones o remociones de los productos o servicios que nosotros brindamos, ¿sí? Y esos productos pueden generar emisiones o pueden generar remociones. Sí, Rocío, adelante. Sí, una consulta en cuanto a lo último que dijiste, que se me hace fácil entender el ciclo de vida del producto, pero ¿cómo se hace el ciclo de vida de un servicio o un ejemplo? Bien, es exactamente igual. La fase del ciclo de vida sería la extracción de materias primas, ¿sí? Siempre tenemos distribución o, bueno, transporte entre una fase y la otra. Luego tenemos la producción, también tenemos la distribución del transporte, el consumo, la distribución del transporte y el final del ciclo de vida. Esas mismas etapas suceden en un servicio. Nosotros, para hacer un servicio, por ejemplo, damos un software. Tenemos un servicio de software. Bueno, para ese servicio de software tenemos, digamos, las distintas etapas de ciclo de vida. Lo que se puede hacer en servicios es evitar o no calcular algunas etapas, por ejemplo, para el uso de ese servicio, que eso es más complicado medir. Pero bueno, básicamente las etapas son exactamente las mismas. No tengo ahora un gráfico donde se muestre. Pues no tengo pensado para este webinar, pero Rocío, si querés te lo puedo mandar por mail. Me lo agendo y te lo mando por mail para que lo tengas. Súper. Dale. Gracias. No, por favor. Etapas de servicio. Bien, y pasamos entonces a lo que es categoría número 6, que la norma reserva esta categoría para otro tipo de emisiones, ¿sí? Que no están contempladas en ninguna categoría anterior. Así que bueno, de esta manera la norma ISO 14064 cubre todas las fuentes que pueda haber dentro de una organización. En esta gráfica podemos ver exactamente lo mismo, nada más que tiene colores. Acá tenemos, bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero pueden ser directas o indirectas, ¿sí? Dentro de las indirectas tenemos la energía importada, el transporte, los productos utilizados, el uso de los productos vendidos y otras fuentes de gases de efecto invernadero. Bien, esto obviamente yo lo estoy haciendo muy simple, muy resumido, esto es mucho más complejo, pero bueno, a nivel informativo sería por acá. Luego tenemos el paso número 2, ¿sí? Una vez que ya identificamos las fuentes, ¿sí? Dentro de los límites de la organización, tenemos el paso número 2, que es la selección del enfoque de cuantificación. Básicamente la norma ISO 14064 establece 3 enfoques posibles para cuantificar, ¿sí? Uno, el más preciso, es la medición directa. Por ejemplo, cuando queremos medir cuánto es la emisión de 1 litro de combustible, ¿no? De gasoil, diésel, por ejemplo. Nosotros podemos hacerlo, por ejemplo, ir a una gasolinería y comprar 1 litro de combustible. Pero claro, hay una medición directa.
¿no? Cuando estamos comprando un litro, hay una máquina que mide la cantidad de litros que se expende, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una medición directa de la cantidad de litros de la fuente de gas de efecto invernadero, ¿sí? Pero este método, si bien es muy preciso, porque sabemos exactamente cuántos litros estamos quemando, ¿sí? También es muy costoso. Necesitamos un instrumento de medición para determinar esa cantidad de litros. El otro método es el balance de masas, ¿sí? Que es un método que, si bien es preciso, solamente se puede utilizar en algunas industrias donde hay algunas transformaciones químicas, ¿sí? Básicamente el balance de masas toma las ecuaciones estequiométricas de reacciones químicas y, bueno, se puede calcular con balance de masas cuál es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se puede usar, por ejemplo, en la fabricación de cemento, en la fabricación de vidrio y en algunas oxidación de algunos aceites, ¿sí? Y el tercer método reconocido por la norma es el método de dato de actividad por el factor de emisión. Este es el método más utilizado, es el método más simple, ya que no se necesita un dato específico del sitio, sino que se puede usar datos promedio, ¿sí? También es el método que tiene menor costo, porque simplemente tenemos que hacer una multiplicación, y se requiere poco entrenamiento. No hace falta ser un experto en huella de carbono para determinar la huella de carbono con este método, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de la combustión de un litro, de determinar la cantidad de emisiones que produce un vehículo al, por ejemplo, andar 100 kilómetros, ¿sí? Nosotros podemos, por un lado, determinar la cantidad de litros que consumió ese automóvil para hacer 100 kilómetros. Esa sería la medición directa. ¿Por qué? Porque determinamos la cantidad exacta de litros que se consumió. En cambio, si nosotros no tenemos la cantidad de litros, pero tenemos la cantidad de kilómetros recorridos, 100 kilómetros, podemos entonces usar el método de dato de actividad por el factor de emisión para estimar, digamos, cuántos kilómetros se recorrieron, lo multiplicamos por el factor de emisión para obtener la cantidad de dióxido de carbono equivalente. Fíjense que ahí, en lugar de cantidad de litros, usamos cantidad de kilómetros, ¿sí? Es una medida indirecta, por lo cual va a ser, va a haber más error, pero es mucho más simple. Nosotros simplemente tuvimos que saber la cantidad de kilómetros, lo multiplicamos por el factor de emisión y ya tenemos el resultado. En cambio, de la otra manera, necesitamos un instrumento de medición preciso, que esté certificado y validado, ¿sí? Así que, bueno, básicamente nosotros lo que vamos a usar es el método 3, ¿sí? El dato de actividad por el factor de emisión, que es el que utiliza la gran parte de las organizaciones. Muy pocas usan la medición directa, o las que son más que nada en el sector industrial, medición directa y balance de masas, ¿bien? Luego pasamos al paso número 3, que es, bueno, la recopilación de datos para la cuantificación, ¿sí? Este es el paso fundamental, más importante de la medición de huella de carbono. Les diría que el 85% del trabajo de la medición de la huella de carbono está en la recopilación de datos para la cuantificación. Así que es muy importante este paso. Básicamente, de todas las fuentes de gases de efecto invernadero que nosotros ya identificamos, de todas las categorías, categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nosotros tenemos que salir a buscar esa información, ¿sí? A buscar los datos de actividad, ya sea litros de combustible, si no tenemos la cantidad de litros de combustible, bueno, la cantidad de kilómetros que se recorrieron con el auto o la flota de vehículos que tengamos, ¿sí? Si son, por ejemplo, en el caso de Rocío, que tiene muchos productos comprados, bueno, esos productos, bueno, pues si son pueden ser provenientes de madera o productos de una acería o productos que tienen aluminio, es decir, tenemos que encontrar cómo podemos dividir esos productos en características comunes, no sé, por ejemplo, productos electrónicos, productos que nos sirven para la producción que estamos teniendo, o productos de librería, productos de limpieza, es decir, podemos dividirlo como nosotros querramos para ir a recopilar esa información. Y acá
depende de la complejidad de la organización que estamos midiendo, va a ser distinta la recopilación de datos. No es lo mismo una empresa que es solo una oficina, donde tiene pocos colaboradores y simplemente tenemos que preguntarle a una persona algún dato, que, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en una empresa en Argentina, estoy haciendo la huella de carbono, una empresa que es muy grande, que tiene 8 plantas industriales, y bueno, estamos hace 6 meses recopilando la información. Y la información que me llega de cada departamento, y cada departamento me lo manda como puede, más allá de que yo ya les di, digamos, instructivos de cómo recopilar información y todo esto. Pero bueno, para que tengan en cuenta, esta parte de la huella de carbono es la más complicada. Así que bueno, básicamente tenemos que salir a buscar los datos de todas esas fuentes que ya identificamos, ¿sí? Ahí estoy pensando en tu caso, Rocío, calculo que lo harán todo por dinero, ¿no? Cantidad que se gastó por cada producto, o lo hacen por alguna otra magnitud. No, no por dinero. En este caso, bueno, acá es una empresa, este laboratorio tiene varias sedes en Chile, alrededor de 3. Entonces, la idea es obtener y cuantificar las emisiones de las 3 sedes. Bien. Estamos hablando de un total de unas 250 personas más o menos. Entonces, en sí, acá el departamento donde yo trabajo, sí tengo la posibilidad de hablar con el departamento de ventas, hablar con el departamento de servicios generales, y me hace mucho sentido lo que tú dices, que yo igual llevo aproximadamente, yo creo que unos 4 meses intentando recopilar la información, porque toma tiempo, toma bastante tiempo. Sí, tal cual, tal cual. Y más que nada, la calidad de los datos, porque a veces vienen los datos y no cumplen los requisitos de calidad que uno espera para poder integrarlo en la calculadora, así que es muy importante eso. Bueno, entonces tenemos que recopilar los datos de actividad, pero eso es solamente una parte, porque teníamos también los factores de emisión, ¿sí? Que los factores de emisión también los tenemos que recopilar y van a depender de donde estemos ubicados, ¿sí? Acá yo les dejo este sitio web, Climati, no sé, por ahí tiene una pronunciación en inglés, pero bueno, es Climatic, la letra Q. Yo les recomiendo este sitio web porque tiene un montón de factores de emisión gratuitos. En general, los factores de emisión son gratuitos. Lo que pasa es que están distribuidos en Internet y son muy difíciles de buscar. Muchas veces están dentro de documentos que son muy largos, que tienen muchas páginas y no tienen, o sea, no es fácilmente encontrable. Y lo que hace esta página básicamente es un repositorio de información donde cada persona puede fácilmente encontrar la información. ¿Dónde podemos encontrar también factores de emisión? Bueno, en la página del IPCC. Les recomiendo que visiten la página del IPCC y ahí van a encontrar un listado de muchos factores de emisión que se utilizan a nivel global, ¿sí? Son factores de emisión globales. Y en este caso, bueno, yo estoy ubicado en la Argentina y acá esta es la foto de la tercera comunicación nacional de la República Argentina con respecto al cambio climático. Esto lo tienen que tener todos los países. Todos los países que firmaron el Acuerdo de París deberían tener una comunicación nacional sobre cambio climático. Dentro de ese documento, sí o sí, tiene que estar los factores de emisión que se utilizan para hacer los cálculos de los inventarios nacionales, ¿sí? El inventario nacional es lo mismo que una huella de carbono en una empresa, nada más que a nivel país. Muchísimo más complejo, ¿no? Pero bueno, básicamente digamos, el procedimiento es el mismo, es multiplicar datos de actividad por factores de emisión. Los factores de emisión locales, ¿sí? Lo podemos encontrar en estos documentos. Así que les recomiendo que vean esos documentos de sus países para encontrar los factores de emisión que están buscando. Bien, ya tenemos entonces los datos de actividad, tenemos los factores de emisión, y el cuarto paso es el cálculo de las emisiones y las remociones de gases de efecto invernadero.
como habíamos elegido, digamos, el método de multiplicar factor de emisión por el dato de actividad, básicamente eso es lo que tenemos que hacer, es multiplicar el factor de emisión por el dato de actividad para obtener la cantidad de emisiones de esa fuente en particular, ¿sí? Y recuerda que yo les había dicho que existen muchos gases de efecto invernadero, ¿sí? Es decir, que tenemos que pasar todo a una unidad común, que es el dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Así que esta multiplicación le vamos a añadir, es esta misma, ¿sí? Dato de actividad por el factor de emisión, nos da la cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente de cada gas, ¿sí? De cada gas de efecto invernadero, y para pasar a dióxido de carbono equivalente, para que podamos unificar todo, integrar todo en un solo número, debemos multiplicar la cantidad de toneladas que nos dio de cada gas por el potencial de calentamiento global, ¿sí? Una vez que hacemos esa multiplicación, lo estamos pasando todo a una unidad común y ahí sí podemos hacer la sumatoria, integración de todas esas fuentes en un único número de dióxido de carbono equivalente. Bien, el quinto paso es reportar e interpretar los resultados, ¿sí? Básicamente, la norma nos dice que las emisiones y las remociones directas es obligatorio reportar. Es decir, no hay criterio de significancia acá. Acá, todas las emisiones y remociones directas, la norma exige medirlas, exige que estén dentro del inventario. En cambio, las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, como conversamos tiempo atrás, es obligatorio según la significancia, ¿sí? Entonces acá tenemos que describir cuáles son nuestros criterios de significancia para definir qué emisiones indirectas vamos a incorporar o no a nuestro inventario. Básicamente, perdonen que esta imagen no se ve muy bien, pero un inventario de gas de efecto invernadero se ve así. Donde acá tenemos básicamente el listado de las fuentes, ¿sí? Y bueno, en cada una de estas columnas tenemos los distintos gases, ¿sí? A ver, no sé si este se ve un poco mejor, creo que sí, pero bueno, básicamente esta es la misma estructura de un Excel, de una huella de carbono que calculé yo. Fíjense que tenemos entonces, en este caso, no incluyó categoría 5 ni categoría 6, solamente 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Dentro de cada una de esas categorías tenemos las subcategorías, ¿sí? Y los dividimos en los distintos tipos de gases de efecto invernadero para luego hacer la sumatoria total y al final de toda la planilla tenemos el total del dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Es decir, acá tenemos cada uno de los gases y esta última columna tenemos el dióxido de carbono equivalente. Así que bueno, básicamente ese es digamos, el paso final, que es el reporte de los resultados. Obviamente este cuadro, este inventario, va acompañado de un informe, ¿sí? Este informe va detallando todo el proceso que se hizo para medir la huella de carbono, desde, bueno, qué metodología se está utilizando, cuáles son los datos que se utilizan para hacer los cálculos, los datos de actividad, los factores de emisión, cuáles son las emisiones que no estamos considerando, que sabemos que existen, pero que no estamos considerando, ¿sí? Y la incertidumbre que tiene todo esto, ¿sí? Así que bueno, básicamente el inventario, que es este cuadro, va acompañado del reporte con toda esa información para que pueda ser presentado a las partes interesadas. ¿Cuál es el siguiente paso? Bien, recuerdan que lo que les dije al comienzo, los objetivos, digamos, es reducir a nivel global, ¿no? Reducir un 50% los gases de efecto invernadero al 2030, lograr el cero neto lo antes posible, a más tardar en 2050, y reportar el progreso anualmente. Es decir, el siguiente paso es reducir esa huella de carbono. Ya tenemos el número, ya tenemos la cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente que emitimos en nuestra primera huella de carbono. Bueno, ahora como organización nos tenemos que comprometer, o mejor dicho, establecer objetivos. Perdón, Gustavo, te voy a silenciar. Como organización nos tenemos que poner objetivos a mediano y largo plazo para ir reduciendo sistemáticamente esas emisiones para lograr la carbono neutralidad, ¿sí? Así que bueno, básicamente es eso. Vamos a tener un próximo webinar que vamos a hablar específicamente de planes de mitigación de gases de efecto invernadero en empresas, y yo les voy a pasar toda la información por mail para que tengan y puedan asistir en el caso que quieran.
Como complemento, nosotros tenemos un curso de huella de carbono donde vemos todo esto, obviamente, en mucha más profundidad. El curso, bueno, cuenta con videos guiados, recursos prácticos, todo lo que es recopilación de información, las calculadoras para integrar toda esa información en un inventario. También, bueno, tenemos 4 clases en vivo para ver todos estos temas y cualquier duda que tengan la pueden resolver. Y bueno, básicamente acompañamos a hacer la primer huella de carbono a personas que están interesadas en aprender o empresas que quieran medir y dejar la capacidad instalada dentro de la organización. En cuanto a los recursos gratuitos que les había dicho que tenía preparado, yo les recomiendo que visiten estos dos sitios web. Si bien están en internet, o sea, básicamente están en internet, pero tienen cosas en español, acá van a encontrar información de muy buena calidad y gratuita, ¿sí? Así que, bueno, les recomiendo estos 2 sitios para que puedan resolver las dudas que tengan específicamente. Ahora sí, les consulto, sí, bueno, si hay alguna pregunta, alguna consulta específica. Yo sé, por ejemplo, Brenda, que vos me comentabas del tema de las oficinas. No hablamos específicamente de las oficinas, si querés ahora hablamos. Este webinar está preparado más a nivel general, ¿sí? Toca distintos temas generales, pero bueno, estoy a disposición por si tienen alguna duda específica, la podemos ver, no hay problema. Sí, muchas gracias. Como te mencionaba, yo trabajo para una organización de ayuda humanitaria aquí en Honduras, Centroamérica, y la idea de la organización es realizar el cálculo de la huella de carbono en las 4 oficinas de los 4 países. Estamos incluidos Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Y somos más de 300 empleados. Entonces, me encargaron a mí realizar la tarea. Y eso realmente lo vemos como un pilotaje, pero la idea de mi organización es bajar para el 2030 un 20% de las emisiones. Esa es la idea. Entonces, buscando así información, yo me basé en el protocolo de gases de efecto invernadero porque me pareció una metodología fácil y porque también tengo otras responsabilidades en mi trabajo, entonces no puedo tampoco estar mucho tiempo solo en esta actividad. Y mi idea es que yo forme un comité en cada uno de los países, en las oficinas, y que los compañeros me ayudaran a hacer el cálculo, igual siguiendo el procedimiento de recopilación de información. Entonces yo me voy con el alcance 1, cálculo del combustible en los vehículos, de la flota vehicular de cada una de las oficinas, con los litros, y busqué la tabla de gases de efecto del año pasado. Hay unas tablas de conversión que ya las tengo, las busqué en internet y me parecen muy buenas porque te dan toda la información y solo tiene el factor de emisión. Igual para el alcance 2, el cálculo de la energía eléctrica. Sí, ahí, perdón que te interrumpa, Brenda, la energía eléctrica va a depender del país de donde estén calculando. El factor de emisión va a depender de acuerdo a cómo sea la matriz eléctrica del país en particular, ¿sí? Sí, pero aquí en mi país no contamos con una página o una información que yo me pueda basar porque he estado buscando y todavía en mi país no está esa información, entonces yo me basé con la tabla, creo que es de Inglaterra, con una tabla, porque bueno, yo voy a especificar en el reporte eso, de como tú decías, que hay que especificar, que ya quede ahí, también las limitantes, alcance que puedo, porque en mi país no contamos con ese recurso. Y esa era mi idea. Con el alcance 3 y con el protocolo lo veo un poco complicado porque ya habla de cadena con los proveedores, suministros. Entonces yo de primera instancia, como es un pilotaje, no quiero meterme con el alcance 3, solo me quedaría con el 1 y el 2, por lo menos por el momento y a ir aprendiendo, porque para mí tengo una base, pues yo soy bióloga, tengo una base, pero esto es algo nuevo para mí, he estado investigando en internet, ¿no? Y agradezco mucho la invitación y voy a estar pendiente de todos los webinars y a ver, más adelante me voy a poner en contacto contigo. Dale, porque sí, realmente le vamos a dar seguimiento.
Dale, perfecto. Brenda, muy interesante el caso. Más que nada, bueno, porque están en 4 países, 300 colaboradores, 300 empleados, es muy, muy interesante. Ahí, bueno, lo que te puede ayudar, tenés mi mail, podés escribir sin problema y te ayudo con todo gusto. Y me parece muy bien lo que están, el enfoque que están teniendo de vamos a hacer una prueba piloto para entender cómo es. Justamente eso es lo que se hace en las primeras huellas de carbono, porque es tan complejo y en muchas empresas o organizaciones es un nuevo proceso que hay que incorporar, porque no es que se mide la huella de carbono una sola vez y listo, no, a partir de ahora hay que medirlo todos los años, ¿sí? Así que no tiene que ser un proceso especial, tiene que ser un proceso normal, de la operatoria normal de la organización. Así que la primera huella de carbono es la más difícil de medir, es donde tenemos que molestar a las personas para buscar la información, donde no sabemos cómo arrancar. Así que tranquila tanto Rocío como Brenda, que están en esta misma etapa, tranquilas, porque justamente es la más difícil y es la donde se deja sentadas las bases para el futuro, ¿sí? Así que me parece muy buena idea, Brenda, que armen comitivas o comités por cada país, porque dentro de cada comitiva ellos, las personas van a tener que incorporar estos nuevos procesos a sus procesos. No, no es que entiendo que cada oficina tiene su propio proceso. Entonces, dependemos fundamentalmente de las personas para que lo apliquen bien, ¿no? Más que nada para que esto tenga continuidad en el futuro. Así que me parece excelente cómo lo están encarando, Brenda, y es muy bueno cuando hay distintas oficinas en distintas partes del mundo, que se vuelve muy complejo todo, armar instructivos bien simples, que todos entendamos lo mismo, para que todos que recopilemos la misma información con las mismas unidades de medida, para después, cuando vos tengas que integrar toda información de distintas partes, no te vuelvas loca, digamos, porque es mucha información. Así que bueno, tranquila con esto de que hay cosas que van a faltar. Eso está contemplado. La norma contempla que en la primera huella de carbono falten cosas, porque de hecho generalmente pasa así. Lo que sí es muy importante tener en cuenta es que debemos, cuando nosotros escribimos el informe, el reporte, todas estas cosas las debemos incorporar. ¿Para qué? Para que pueda ser verificable ante una tercera parte independiente, ¿no? En el caso de que quieran verificar el informe. Así que bueno, básicamente, Brenda, ese es el camino que hacen las organizaciones y es muy complejo al principio. Y en cuanto a lo que es alcance 3 o de las emisiones indirectas, si bien parece difícil al principio, pero no es tan complicado. Así que, nada, si querés, Brenda, podemos charlar específicamente de tu caso en otro momento y te puedo ayudar a que midas también, aprovechar que estás haciendo toda esta prueba piloto y también incorporar algunas emisiones indirectas, así ya las van mapeando, ¿sí? Muchas gracias. Nos vamos a No, poner por en favor. contacto. Gracias. Sí, por favor, por favor. Así que bueno, buenísimo que están midiendo la huella de carbono, bueno, tanto Brenda como Rocío. Bueno, no sé si Misael o Gustavo, bueno, Gustavo se incorporó al final, no sé si tienen alguna consulta específica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, todo bien, aquí capacitándome, ¿no? Y bueno, yo de hecho ahorita mismo estoy recién egresado de la ingeniería ambiental y estoy Ajá. como capacitándome porque sé que pronto voy a afrontar este desafío, ¿no? De calcular la huella de carbono en alguna empresa y pues me estoy Ujú. preparando y aprendiendo de las experiencias de los demás compañeros. Buenísimo, Misael, muy bueno, muy bueno. Sí, es muy importante, yo lo decía al principio, no sé si vos ya estabas, pero el mundo está cambiando totalmente y necesitamos cada vez más personas, profesionales y empresas que entiendan esto para que lo hagan y puedan mitigar el impacto. Misael, ¿de qué país nos estás viendo? Yo soy de Panamá. Panamá, buenísimo. Bueno, estamos de Panamá, Chile, Honduras, Argentina. Y bueno, gracias, Misael. Muchas gracias por tus palabras. Y no sé si Gustavo, si estás por ahí, si no, no hay problema, ¿eh? Simplemente para ¿Qué tal? preguntarte si. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bueno, y de acá de Argentina, de Córdoba, soy yo. Ah, buenísimo, Gustavo, un gusto.
Bien. Bien. Mira, yo la pregunta que tenías tiene que ver más con la cuestión del impacto indirecto en lo que son los eventos, por ejemplo, eventos deportivos, de rally, motonáutica, ese tipo de cuestiones, en cuanto donde veríamos la parte del impacto indirecto de la huella, sí habría que colocar dentro de ese cálculo el público asistente. Ujú. ¿Me entendés? Sí, Porque una cosa es un evento regional, otro es un evento nacional y otro internacional. La claro. huella varía muchísimo en eso. Muchísimo. Sí, 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 sí. Bueno, el enfoque para medir la huella de carbono de un evento es exactamente el mismo, se utiliza la misma norma, así que, como bien decís, Gustavo, podemos dividir las emisiones en directas, las que se producen dentro de los límites del evento, sería, y las indirectas, que son producidas fuera de los límites del evento, pero que no existieran si ese evento no existiese, diríamos, ¿no? Entonces, Absolutamente. tal cual. Entonces, dentro de las emisiones indirectas, el transporte de los asistentes al evento en general tiene un peso importante. Más allá, obviamente, si es un evento internacional y las personas viajan en avión, mucho más, y si es un evento, un recital, por ejemplo, o algo así, o bueno, un rally, esto que me estás diciendo. Así que, sí, yo creo que es muy importante medir las emisiones del transporte de los asistentes, y ahí se puede hacer de dos maneras. Una es mandándoles un correo electrónico a las personas que van a asistir o que ya asistieron, preguntándoles cómo fueron, digamos, en qué modalidad de transporte utilizaron para ir al evento, ¿sí? Y qué cantidad de kilómetros recorrieron desde su lugar de origen hasta el evento, ¿sí? Sí, Esa la puede ser. idea era hacerlo con una entrevista en el evento a los asistentes y Bien. luego, bueno, buscar un muestreo que sea representativo y extenderlo a la masa de asistentes. Tal cual. Es así como se hace. Lo fundamental es que tengan la mayor cantidad de datos posibles para minimizar el error, ¿sí? Para que haya Ujú. menos incertidumbre. Entonces, la idea es que si ustedes pueden, con entrevistas o algún QR, que puedan hacer alguna encuesta rápida a los asistentes cuando se da de alta, cuando se hace la admisión, o si ven que ya terminó el evento y no tienen una cantidad de datos suficiente como para decir, bueno, el perfil de traslado es este, se puede enviar ahí un mail a los asistentes para reforzar un poco la cantidad de datos. Pero bueno, básicamente lo que deberían hacer es entender cómo se trasladaron las personas asistentes del lugar de origen hasta el evento, cuántos kilómetros recorrieron, ese sería el dato de actividad, y luego multiplicarlo por el factor de emisión, que va a depender de la modalidad de transporte, ya sea que fueron en auto, en colectivo, o en bus, o bueno, en avión, o en lo que sea. Excelente, bueno, mil Sí. gracias, Augusto. No, por favor. Pero bueno, dentro de las emisiones indirectas, el transporte de los asistentes es muy, muy importante. Y luego, otras emisiones indirectas de los eventos dependen mucho del tipo de evento. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo la emisión de huella de carbono de un evento que utiliza mucha agua. Son 4 fines de semana y justo es la Cámara de Agua de Argentina, y utiliza mucha agua, entonces le estamos haciendo no solamente la huella de carbono, sino la huella hídrica del evento, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo de evento. Me pasó también hace poquito medir la huella de carbono de Casafoa, que fue ahí en Córdoba, y bueno, ahí les cuento para que todos estén en tema. Casafoa en Argentina es una convención, un evento de arquitectura que se hace durante un mes entero, y las personas de todas partes del país, de Argentina, viajan a una ciudad específica para ver una muestra de arquitectura. Y para hacer esa muestra de arquitectura se hacen muchos stands, ¿no? Y se utiliza un montón de mucha madera, mucho plástico, mucho vidrio, y bueno, hay traslados de colaboradores que no son parte del público, sino que son parte del evento. Entonces, depende mucho del tipo del evento, cuáles son las emisiones indirectas que podemos encontrar, ¿sí? Por eso, vos me decías lo del rally o un evento náutico, bueno, ahí va a depender del evento. Perfecto. Bueno, ahí Brenda, tenías otra pregunta.
Sí, ahorita que están mencionando, en el caso del protocolo de gases de efecto invernadero en el alcance 3, ¿cómo yo podría hacer el cálculo de los vuelos aéreos de los compañeros entre los países? Porque yo lo veo un poco complejo, tal vez yo me estoy, como digo, haciendo, como decimos en mi país, bola yo solita. Claro, sí, sería sí. con el cálculo del, no sé, es como el combustible, tabla de combustión, de emisión, miro que hay un combustible de emisión, habla de kilometraje, pero no sé exactamente cómo sería, y el dato de la actividad por el factor de conversión. No sé si me Claro. orientas un poquito, no sé si me di a entender con la pregunta. Sí, sí, sí. Ahí muchas líneas aéreas actualmente ya informan cuál es el impacto ambiental de ese viaje en específico. Así que un primer dato de actividad es preguntarle a las personas que viajaron en avión si tienen ese dato, ¿sí? Porque muchas veces pasa que en el ticket del avión te dice cuántas emisiones tiene ese recorrido. En el caso de que no sea así, una nueva política de adquisición de pasajes aéreos que pueden tener es solamente adquirir pasajes aéreos que informen su huella de carbono, si es posible. En el caso que no sea posible, no hay problema, lo que se hace es medir la cantidad de kilómetros, el origen hasta el destino, y se multiplica por el factor de emisión del avión que se utilizó. ¿Sí? Si no es lo mismo un avión de digamos, un vuelo de cabotaje que un vuelo internacional. Básicamente se cambia el factor de emisión, pero el dato de actividad sería la cantidad de kilómetros recorridos, ¿sí? Gracias. No, por favor. Claro, ahí Rocío dice que lo solicitaron a la aerolínea, exactamente, perfecto. Creo que LAM, no, la TAM, sí. Claro, ellos tienen su reporte de emisiones. Sí, la TAM creo que tiene, ellos reportan en sus pasajes. Pero bueno, entiendo que no todas las aerolíneas lo están haciendo pues, actualmente, pero bueno, esa es una muy buena fuente. Y ya directamente no tenés que, si pasa eso, no hace falta hacer la multiplicación, ya está el cálculo. ¿Sí? Es simplemente recopilar la información y listo. Así que bueno, te voy a pasar, Brenda, también una página de internet donde podés hacer el cálculo de las emisiones de vuelos rápidamente. Te lo voy a pasar así lo tenés. Muchas gracias. Ah, por favor. Bueno, muy interesantes las preguntas, la verdad, tienen todos casos muy, muy interesantes. Calculo, Misael, que si bien no estás con un caso específico real, bueno, vas también aprendiendo, ¿no? De la ONG, del caso de Rocío, y bueno, Gustavo que quiere medir en eventos. Así que bueno, me alegro mucho que estén todos ahí haciendo algo. Bien, ¿alguna consulta más? Hay muchísimos temas que no hablamos hoy. Tengan en cuenta que este es un webinar bien básico, como para empezar a hablar, ¿sí? Así que bueno, yo les agradezco muchísimo por el tiempo, por el interés, por haber respondido el mail y bueno, ustedes están incluidos en la base de datos que les van a estar llegando mails por el curso que estamos haciendo. Así que bueno, todos invitados a ver más información del curso en el caso de que les sea de interés. Y bueno, a disposición para lo que les pueda ayudar. A mí me encanta que cada vez más empresas, más personas estén en tema, así que no duden en contactarme por LinkedIn, también me pueden contactar por mail, ahí les voy a dejar mi correo, agustin@huella.academy. Me pueden escribir a mi correo directamente y con gusto les respondo, les puedo dar información, podemos hacer una reunión en específico, si necesitan ver algún dato específico que no saben cómo calcularlo, a mí me encanta todo esto, así que a disposición. Así que bueno, sin más, si no hay ninguna otra pregunta, llegamos hasta acá entonces con el webinar, les agradezco muchísimo, veo que no hay más preguntas, así que bueno. Muchas gracias, y que tengan muy No, buenas tardes. gracias a vos, Agustín, excelente la clase. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias.